Bueno, el tema que nos toca ver hoy es el tema de análisis. Hasta ahora habíamos visto todo lo que era, la última clase vimos lo que era la parte de requisitos. Entonces, la parte de análisis dice que se analizan los requisitos que describieron la captura de requisitos, refinándolos y estructurándolos. Los objetivos que se busca con esta parte de requisitos, fíjense, dice una comprensión más precisa de los requisitos y una descripción de los mismos. Teníamos una pequeña descripción, pero lo que queremos es que sea mucho más preciso, para que sea más fácil de mantener y que ayude a estructurar el sistema. El objetivo es analizar los requisitos usando el lenguaje de los desarrolladores. Lo que ustedes hicieron en la parte de requisitos es está visto desde el punto de vista del usuario, digamos, un usuario puede entender esos dibujitos, pero un analista, digamos, de sistema, usted, un ingeniero, licenciado, necesita algo un poco, un modelo, digamos, algo más específico. Fíjense, dice, es un modelo conceptual que refina y estructura los requisitos, facilita la comprensión, la modificación y el mantenimiento. Todo eso es lo que se busca en la parte de análisis. ¿Cuál es la importancia del modelo de análisis? Dice, una especificación más precisa de los requisitos. O sea, de lo que ya teníamos hasta ahora, vamos a intentar hacer tener una mayor precisión de los mismos. Se describe usando el lenguaje de los desarrolladores, no el lenguaje este, el lenguaje del usuario común, digamos, que facilite la comprensión, preparación, modificación y mantenimiento. Es una primera aproximación al modelo de diseño. El modelo de diseño es lo que vamos a ver la clase que viene. Entonces, tienen que tratar de darse cuenta, digamos, cuál es la diferencia que hay entre las diferentes etapas. En el requisito, fíjense, el modelo de caso de uso se hacía en base al lenguaje del cliente, digamos. Esos dibujitos que están haciendo ustedes ahora en este, los dibujos esos que están haciendo de los casos de uso, del modelo de caso de uso, está todo en el lenguaje del cliente. El modelo de análisis ya queremos hacer algo que sea un poco más preciso, fíjense, se hace en base al lenguaje del desarrollador. El modelo de caso de uso es una vista externa del sistema, o sea, está visto desde afuera, mientras que el modelo de análisis es una vista interna. Ya hacemos algo, pero para los desarrolladores, para los programadores, para los analistas, para los ingenieros. El modelo de caso de uso está estructurado por caso de uso. O sea, todos los casos de uso que vienen haciendo la parte de requisitos forman la estructura que forma el modelo de caso de uso. El modelo de análisis se estructura por algo que se llama la clase de análisis. O sea, esos casos de uso pasan a ser una clase de análisis. El modelo de caso de uso se usa como contrato entre el cliente y el desarrollador sobre lo que debe o no debe hacer el sistema. Esto yo se lo dije ya un par de veces, pero ¿cuál es la idea, digamos? De que el modelo de caso de uso que ustedes hicieron hasta ahora, eso sea como una especie de contrato que ustedes le muestren al desarrollador y ustedes digan, hasta acá hicimos, digamos, o hasta acá queremos hacer, esto va a ser el límite de lo que queremos plantear. Mientras que el modelo de análisis se usa para comprender cómo dar forma al sistema. Ya entramos en lo que es la parte del diseño y de implementación, digamos, digamos, todo esto el modelo de análisis que se obtiene ya sirve para hacer lo que es el diseño y la implementación, es la base para eso. Dice que puede contener el modelo de caso de uso, como está hecho en lenguaje del cliente y es la primera vez, lo primero que se hace, puede contener inconsistencia, redundancia entre los requisitos, no es algo que es ya definitivo. Pero el modelo de análisis dice que no debe contener inconsistencia, redundancia entre los requisitos, porque el modelo de análisis ya es algo formal, digamos, es lo que el analista o el diseñador con eso van a partir para hacer la parte del diseño y la implementación, entonces tiene que ser algo formal, digamos, tiene que ser un esquema no aproximado, sino un esquema real, sin inconsistencia, sin redundancia. El modelo de caso de uso, lo que ustedes intentaban era la captura de la funcionalidad, que es lo que yo les decía en la clase anterior, que ustedes intentan saber qué funcionalidades son las que tienen cada caso de uso, digamos, cada caso de uso que es una funcionalidad, digamos, del sistema, qué es lo que el sistema va a hacer, mientras que el modelo de análisis dice que señala
cómo incorporar esa funcionalidad en el sistema. O sea, ya tenemos definida cuál va a ser la funcionalidad, qué es lo que queremos hacer con el modelo de análisis, le indicamos cómo queremos incorporar, cómo queremos que se haga, digamos, cómo queremos implementarla. El modelo de caso de uso define los casos de uso y el modelo de análisis define las realizaciones de los casos de uso. Y cada uno representa el análisis de un caso de uso. Entonces, esta es una pregunta que siempre le hacemos en el coloquio, se lo hacemos en el final, y siempre le preguntan qué diferencia hay entre el modelo de caso de uso y el modelo de análisis, o entre los requisitos y el análisis. Y para ustedes, ¿cuál es la diferencia que hay? ¿Qué es lo que ustedes responderían si se acordaran de esto? Alumnos, ¿qué diferencia hay? Bueno, fíjense en cuáles son las etapas del análisis. No son muchas. Fíjense que tienen solamente dos. Analizar los casos de uso. Donde dice analizar los casos de uso, ustedes definen lo que es entidad, interfaz y control, digamos. Bueno, ahora ya vamos a ver qué es cada una de ellas. Luego viene un diagrama, que es el diagrama de colaboración. Y fíjense que es el único diagrama que ustedes van a utilizar. Y luego viene el análisis de la clase de análisis, en la cual usted tiene que identificar para cada clase que ustedes obtuvieron previamente cuáles son las responsabilidades, los atributos y las relaciones. Entonces, de las relaciones identifican cuáles son las asociaciones, agregaciones o generalizaciones. Y no es más de eso. Entonces, fíjense que esto es algo que no les puede o no les debería llevar mucho tiempo. Tiene que ser algo, inclusive en el mismo parcial, cuando les damos, digamos, les pedimos que hagan, no sé, el diagrama de colaboración, y el diagrama de colaboración van a ver que sale de los diagramas que ya venían manejando, digamos. Entonces es algo mucho más rápido, digamos. Fíjense que no es mucho lo que corresponde a la parte de análisis. Entonces, al principio, fíjense, bueno, tenemos entidad, interfaz y control. La entidad es como lo que ustedes ya, no sé, lo que estén cursando base de datos conmigo, digamos, ¿qué es una entidad? ¿A qué se refiere con una entidad? Si yo le digo una entidad de producto, ¿a qué me refiero? Un Alumno, objeto, ¿un objeto es una entidad? Las entidades se refieren a las tablas o a la... eh, a- eh, sí, puede ser a las tablas o entidades con las cuales ustedes van a trabajar en su base de datos. Fíjense que dice que modela información de larga vida o persistente. O sea, es algo que no se queda en el tiempo, es algo que persiste. Dice que pueden ser activa o pasiva, que encapsulan información y operaciones asociadas, por ejemplo, los repositorios de información, y se pueden derivar de una clase de entidad de negocio o una clase de dominio. Entonces, para el ejemplo que veníamos viendo en la teoría anterior, yo tengo que, por ejemplo, la única clase de entidades que yo puedo tener es ficha socio, ficha comprobante. ¿A qué se refiere con entidad, digamos? Lo más importante es esto, digamos, que sea persistente, que es información que yo tengo que guardar sobre, por ejemplo, sobre alumno. Si, no sé, la facultad debe tener una tabla de alumnos, ¿no? Una entidad de alumnos. Sobre alumnos, ¿qué datos son los que yo voy a tener sobre los alumnos? Los atributos, DNI, nombre. DNI, nombre, la LU, bueno, eso, eso, eso. y todo tiene que tener, y tengo que tener registro, ¿no? Supongamos que yo tengo 100 Pedro, 200 María, 300 Luis, estos son registros, digamos. Y los registros, una vez que yo apago la computadora, ¿se tienen que apagar o se tienen que seguir manteniendo? Se tiene que seguir manteniendo. Se tienen que seguir manteniendo, por eso le dice que mientras entiendan este concepto no van a tener problema, digamos, que modelan información de larga vida, o sea, información que yo tengo que mantener de las clases. Que puede ser que aparezcan del mismo, de lo que hicieron anteriormente, de una clase de entidad del negocio o una clase de dominio, puede aparecer de ahí, digamos. Luego tengo una clase interfaz. La clase interfaz, fíjense, dice, modelan las interacciones entre el sistema y los actores. La interfaz sería la interacción o las pantallas que ustedes van a trabajar.
Entonces se representa la interfaz del sistema, que pueden ser ventanas, formularios, interfaz de comunicación, impresoras, sensores. Tiene que tener poco detalle porque es mínimo, digamos. Lo que están planteando ahora es como un prototipo, digamos. Y tienen que describir información presentada al actor y las peticiones. Para el problema que habíamos visto en la clase anterior, continuando con ese problema, tenían solo dos pantallas, digamos, que ustedes podían interactuar, que era una interfaz de usuario, donde ustedes se logueaban, y una interfaz de socio, donde ustedes iban haciendo algunas operaciones. Y luego tengo que identificar las clases de control. Las clases de control dice que representan la coordinación entre objetos, o sea, todas las operaciones que hace adentro el sistema dentro suyo son la coordinación de objetos a los cuales se refiere, digamos, serían los métodos que van a implementar las diferentes clases. Encapsulan el flujo de control, representan la lógica del negocio, o la lógica del negocio, los cálculos que ustedes pueden tener. No hay interacción, no se ponen las interacciones con el usuario ni los problemas de almacenar información, porque esto ya va dentro de la otra clase, digamos, la clase entidad y la clase interfaz. Y el tiempo de vida es corto. Entonces, la clase que la clase control siempre va a tener una clase control. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a hacer operaciones, van a tener métodos para cada caso de uso que ustedes hagan. Entonces, siempre van a tener una clase control. Al igual que siempre van a tener que tener una clase interfaz. ¿Están obligados a tener una clase interfaz o no? Porque si no tuvieran una clase interfaz, ¿cómo hacen para comunicarse con el usuario? Puede ser una pantalla, como en este caso, pero supongamos que ustedes quieren ir y sacar dinero de un cajero automático. ¿Cómo hacen para sacar dinero del cajero? ¿Cuál sería la interfaz en ese caso? ¿Hay una interfaz? ¿Cuál sería la interfaz? Alumno, ¿cuál sería la interfaz en ese caso? Si yo voy a querer sacar plata de un cajero o dinero de un cajero. El sistema. Pero ¿cómo el sistema? ¿A qué se refiere con el sistema? ¿Qué es lo que hace vos? ¿Alguna vez te has oído sacar dinero o no? Sería la interfaz del Bueno, cajero. puede ser la interfaz gráfica, pero algunos también tienen pantallas táctiles para que vayan interactuando, o todo lo que le permita la comunicación con el usuario representa la interfaz. Ahora, ¿también necesitan una clase de entidad o no? Si yo voy a sacar dinero de un cajero, ¿cuál sería la entidad con la cual yo puedo, qué entidad habría, digamos, cuando ustedes van a sacar dinero de un cajero? Pantalla. No, pero entidad, la entidad se refiere a las tablas o almacenes que ustedes pueden tener, ¿no? ¿Clientes sería? El cliente o el usuario. ¿Qué otra El cosa? banco. ¿Ah? El banco. ¿Pero qué es del banco? La caja de ahorro. Puede ser claro, la cuenta de la caja de ahorro. Entonces, estas son entidades. ¿Y por qué son entidades? Porque son persistentes. Yo las tengo que mantener en el tiempo. ¿Está? Y ahora, ¿qué clase de control puedo tener? ¿Qué operaciones o qué métodos puedo tener yo para esa clase de control? Perdón, ¿qué métodos puedo tener yo para ese problema de retirar dinero del cajero? Sería poner la clave. Hay algunos que te piden una clave alfabética también. Bueno, puede ser ingresar la clave. ¿Qué otro método tengo? Operación. O usted ingresa la clave y ya automáticamente les da el dinero así. ¿A través de qué? ¿O qué operación hay? Sería extraer dinero. Puede ser extraer el dinero. No sé, harían una serie de pasos, supongo yo, ingresar el dinero, ingresar la clave, entregar el dinero. Tendría que ir y controlar con el banco para ver si tienen dinero en su caja de ahorro. Fíjense que esas operaciones, como le dice acá, es corto, digamos, por el tiempo de vida, porque ustedes ingresan la clave y salen y se pierde, digamos. Pero los datos del usuario, digamos, de ustedes, es persistente porque eso se tiene que mantener en el tiempo. ¿Estamos? Entonces, en todo problema, en todos los casos de uso que ustedes tenían, tienen estas tres, digamos, una clase de entidad, que van a ser las entidades o almacenes que van a ser algo persistente, con lo cual yo voy a tener los datos, una interfaz con la cual yo me voy a comunicar, que puede ser uno más, digamos, y la clase control, que va a incluir todos los métodos que va a tener cada caso de uso. ¿Está bien hasta ahí?
Fíjense, en el diagrama que se utiliza, que es el único diagrama para el análisis, el diagrama de colaboraciones. Le dice, muestra interacciones organizadas alrededor de los roles de la clase entidad, interfaz y control. O sea, lo que busca es cuál es la relación que hay entre ellos. Fíjense, este es ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos hecho un diagrama de estado? Bueno, de ese diagrama de estado, ustedes pasan a este, que es el diagrama de colaboración, el diagrama de colaboración. Es lo mismo, pero fíjense, ¿qué es lo que yo tengo que escribir acá? Esto sería como el camino básico de lo que yo voy escribiendo. Ingresar la identificación de la persona es el 1. Entonces, la secretaria ingresa la identificación y ¿a quién se lo pasa? A la interfaz de usuario, ¿no? La interfaz de usuario, fíjense, ¿a quién le pasa? Verificar la existencia de la identificación. ¿A quién le pasa? A la interfaz de socio. La interfaz de socio pasa a buscarle la identificación, donde dentro de la ficha o entidad de los mismos, dentro de la ficha de socio. La ficha de socio, fíjense que les devuelve la identificación. La identificación, después en el 5, le dice que le muestra un mensaje y le pide ingresar nuevos datos. Luego el 6 dice ingresar datos del nuevo socio. Entonces fíjense que va de vuelta de secretaria a la interfaz de socio. Y luego pasa al 7, que es verificar la información ingresada. Y ahí pasa al gestor. Y del gestor va al 8, que dice solicitar información de inscripción, que es el 8. Entonces vuelve de vuelta a la interfaz de usuario. El 8 va al 9, que el 9 es pedir confirmación. Le pide a la secretaria la confirmación. La secretaria le da la confirmación. Luego la interfaz de usuario le pasa de vuelta al 11, que es ordenar la registración del socio. Y luego, bueno, se hacen todos los pasos, fíjense, registrar nuevo socio, mostrar el resultado de la registración del socio, registrar el comprobante, mostrar el resultado, registrar el comprobante, emitir el comprobante y entregar el comprobante. Ahora, esto que estamos haciendo aquí, digamos, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale, chicos? Pues yo lo acabo de inventar así mágicamente. ¿De dónde tiene que salir? ¿Algunos de dónde sale? De los estados que tenemos en el caso de uso, ¿De dónde? de los estados Del de los diagrama de casos de estado, del caso de uso, digamos. Ustedes tienen que hacer cada uno de estos por cada diagrama de estado que ustedes tengan y es lo mismo. ¿Y qué es lo que tiene como característica que ustedes pueden ver? Dicen que yo le pongo 1, cuando yo coloco el 1, después coloco 2, 3, 4, y todo tiene que ser correlativo. 4, 5, 6, 7. No puede haber algo que esté descolgado, no, descolgado, que no tenga correlación. Por ejemplo, que yo tenga acá un 2 y después que el 3 aparezca mágicamente acá de ficha comprobante al gestor. ¿Se entiende o no? Todos tienen que tener una relación. Y fíjense acá, ¿cuántas interfaces aparecen? ¿Cuántas interfaces hay? 1, 2, 3, ¿cuántas interfaces hay? 6. ¿Ah? 2. 2 nada más. ¿Cuáles son las interfaces que hay? usuario y socio. Y la ficha de conferencia. ¿Y cuántas entidades hay? 2. 2. ¿Y cuáles son? Ficha de comprobante y ficha de socio. Esas son las 2 entidades. ¿Y cuántos gestores tengo? Uno que sería Uno solo, porque el gestor es, como le digo, el que va a tener todos los métodos internos, que va a ser el caso de uso. ¿Estamos? Entonces tengo que tener un solo gestor. Ahora, ¿cuántas interfaces puedo llegar a tener? Como mínimo, ¿cuántas interfaces tendría que tener? una. Por lo menos una tengo que tener, digamos, porque si yo no tengo una interfaz de usuario, o una interfaz, ¿cómo hago para comunicarme? ¿Estamos? ¿Cómo hace el actor para iniciar el caso de uso? Como mínimo uno.
Y como máximo, ¿cuántas interfaces puedo llegar a tener? Como máximo, ¿cuántas interfaces podría llegar a tener? Y en este caso hay dos, pero en realidad es todas las que ustedes necesiten, porque es como que yo les pregunte cuántas pantallas van a necesitar. Y por lo menos una, pero seguramente voy a tener muchas más, ¿estamos? Y acá yo me estoy manejando con dos entidades, digamos, ficha socio y ficha comprobante. Pero, pero puede haber algún caso, puede haber algún diagrama de colaboración que no tenga ninguna entidad. ¿Puede ser o no? Que haya un diagrama de colaboración sin entidad. ¿Puede pasar o no? No, Y no, porque ¿cómo hago yo para hacer alguna consulta si no voy a buscar en una tabla del sistema? ¿Y cuántas entidades como máximo puedo llegar a tener? Una, dos, tres, todas las ¿cuántas? que necesitemos, profe. Claro, todas las que necesiten. Entonces, es lo mismo que con la interfaz, digamos. El actor seguramente van a tener siempre un solo actor, digamos, y van a tener toda la interfaz y todas las entidades que ustedes necesiten. Y el gestor van a tener uno solo. Entonces, esto, si ustedes se fijan en el diagrama de estado que habíamos hecho en la teoría anterior, digamos, el diagrama de estados sigue toda esta secuencia. ¿Cuál es el cuidado que tienen que tener ustedes? Como les dije recién, que tienen que ser todas relacionadas. O sea, acá tiene que pasar el uno, acá el 2, el 3, el 4. No pueden saltear acá el 3 y después acá mágicamente de ficha comprobante al gestor el 4, porque no hay una relación en el medio. ¿Se entiende? Tienen que estar todas relacionadas. Eso es como algo obligatorio que tienen que hacer en el diagrama de colaboración. Y fíjense, no sé si lo llegan a ver acá, pero este es un ejemplo de un libro. Ustedes acá tienen el actor, que es el cliente, que se comunica con la interfaz del cajero. La interfaz, fíjense en que va al gestor, a la clase control, y la clase control viene acá. Con solo ver el dibujito, ustedes ya saben que esto qué es, que dice dos puntos usuarios. Una interfaz, una Una entidad, entidad, ¿ah? una entidad. Una entidad, porque las entidades son las que se dibujan de esa forma, ¿lo pueden ver? No hace falta que yo le ponga ficha, socio o entidad socio. Con solo hacer el dibujo de esa forma, ustedes saben ya que es una entidad. Con solo hacer este dibujo, ustedes saben ya que es eh, el gestor o la clase control. Y con solo hacer este dibujo, ustedes ya saben que es la interfaz de usuario o la interfaz con la cual ustedes se van a manejar. Fíjense, en este es interfaz cajero. Creo que acá era un sistema para alquilar películas de un cajero o de un dispensador de películas. Ese era el ejemplo. ¿Estamos? Pero fíjense que no es difícil, digamos. Lo único que tienen que hacer es agarrar el diagrama de estado y el diagrama de estado dar forma, digamos, indicando cuáles van a ser las interfaces con las que se van a relacionar, las entidades que van a relacionar y dónde va a estar el gestor que va a tener todos los métodos de operaciones con los cuales van a trabajar. ¿Estamos? No es más difícil que ese, fíjense. Y es el único diagrama que tiene en el análisis. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿O seguimos? Sí se ¿Alguno? entiende, profe. Bueno, Sí, profe, sigamos nomás. no tengan miedo, si no es difícil. Fíjense, ¿cuáles son las responsabilidades? Se describe brevemente la responsabilidad de la clase control. Tiene que tener, dice, ver qué rol o qué papel juega la clase de análisis. Combinar los roles, papel y describirlo. Entonces, la clase de análisis dice, tengo que identificar las responsabilidades. Para el ejemplo que habíamos visto hace rato, la responsabilidad que tenía el gestor, o los métodos que tenía el gestor era verificar la información, solicitar la información, ordenar, registrar el nuevo socio, emitir el comprobante, registrar el comprobante. Esas son las responsabilidades. Tengo que identificar los atributos. Dice, se describen atributos de la clase entidad, interfaz y control. De la clase entidad no va a tener inconveniente porque la entidad de lo que ustedes mencionaban recién, digamos, que la clase entidad, por ejemplo, de alumno,
Ustedes tienen la LU, el nombre, el DNI. Lo que es interesante es de la interfaz y del control, fíjense. Dice, se debe identificar el nombre de los atributos. Los tipos de atributos son conceptuales. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué dice que son conceptuales? Porque yo le digo que, por ejemplo, yo voy a tener nombre, que puede ser un carácter, pero yo no le digo que va a ser no sé, un varchar de 20 o un string de 30. Yo no especifico eso. ¿Por qué? Porque esa especificación, digamos, acá son conceptuales en el análisis. En el diseño, donde recién entran ya no son conceptuales, sino son lo que ustedes quieren que el programador implemente. ¿Está bueno? Entonces acá son todas netamente conceptuales. Deben verificar los atributos derivados del dominio. El dominio significa que ustedes lean el enunciado y digan, pero yo acá me pedí una fecha de ingreso, entonces la fecha de ingreso tiene que ser una entidad, digamos. O cuáles van a ser las entidades cuáles van a ser los atributos que voy a tener, todo del dominio, del que ustedes fueron a hacer relevamiento y sacaron, digamos, que tienen que tener esos atributos. Dice, en las clases de interfaz que interactúan con actores humanos se deben reconocer los atributos que representan campos de texto, etiqueta. Por ejemplo, imagínense ustedes que quieren hacer el ingreso o el logueo a su correo electrónico. ¿Qué es lo que les pide el correo electrónico? Bueno, cuando ustedes quieren ingresar, ¿qué atributos le pide? Sería el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña. Bueno, ese nombre de usuario y la contraseña son las etiquetas que seguramente se van a tener que relacionar después con algún atributo de la clase entidad, digamos, pero van a ser los atributos de la clase interfaz. Todo lo que ustedes van a mostrar, digamos, en las pantallas o en la interfaz con las cuales vayan a trabajar. En la clase interfaz que interactúan con sus sistemas externos se identifican los atributos que representan propiedades. O sea, cuando yo hago una relación, no sé, con el banco, que es un subsistema externo, tengo que ver, digamos, a través de qué atributo me voy a comunicar, cómo me voy a comunicar. Si le pasaré el QI, le pasaré el código de tarjeta, le pasaré el importe, qué datos le voy a pasar. Fíjense, en las clases de control se distinguen lo que representan los estados de la sesión actual. Entonces, como les decía, atributo ficha socio, o sea, los atributos de la entidad socio, yo voy a tener número de socio, DNI, apellido, nombre, domicilio, fecha de ingreso, que son los atributos que yo determiné del dominio, del problema o del negocio. Y tengo los atributos ficha comprobante, que pueden ser el número de comprobante, la fecha, el DNI del nuevo socio, no sé, el nuevo número de socio que yo tenga. Todo depende del problema que estemos analizando, digamos. Pero estos son los atributos de las entidades que yo estoy calculando, que yo estoy analizando. Luego viene identificar la relación entre las clases encontradas. Y las relaciones pueden ser de asociación, de agregación o de generalización. En esta etapa se definen cuáles son las asociaciones. Las asociaciones son las relaciones que hay. Por ejemplo, puede ser que haya una relación entre profesor y alumno, pero seguramente, no sé, hay una T en el medio o una entidad en el medio que va a ser, no sé, la materia que cursa cada alumno. Entonces, el alumno se relaciona con la materia y la materia se relaciona con el docente. Bueno, dice que disminuye el acoplamiento, el número de relaciones entre clases. No se optimizan los caminos de acceso, porque esta es una primera aproximación que yo quiero hacer ahora, digamos. Después ya cuando hago el diseño ya escribo lo que va a quedar en forma definitiva. Yo defino ya la multiplicidad. O sea, ya creo que la mayoría debe haber cursado o está cursando base de datos conmigo y vieron más o menos cuál es el tema de multiplicidad, que lo único que está permitido es relaciones de 1 a 1 o de 1 a n. No pueden tener relaciones de n a n. Luego viene la agregación y la composición. Y acá les marca la diferencia. Por ejemplo, un objeto que contiene físicamente a otro, por ejemplo, un coche contiene el conductor más los pasajeros. Entonces el objeto contiene a otro objeto. Puede ser que un objeto esté compuesto de otros. Por ejemplo, yo digo, el auto está compuesto por el motor y la rueda. Puede ser una colección conceptual de objetos.
Por ejemplo, una familia, la familia no es que está formada físicamente, pero sí está formado por padre, madre e hijos. Estamos en una relación conceptual. Identifica generalizaciones o especializaciones entre clases, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, fíjense en cuáles son los tipos de relaciones que pueden haber. Pueden ser asociación, agregación y generalización. Las asociaciones dice que asocia objetos que colaboran entre sí, es una conexión semántica. ¿Qué significa que sea semántico? Alumnos, ¿qué significa que algo sea semántico? Alumno, ¿qué significa que una asociación sea semántica? ¿Tiene algo que ver con el significado de la clase? Algo así. Tiene que ver con el significado. Por ejemplo, ¿qué significa yo levanto un lápiz? La semántica es lo que realmente representa eso. Y el significado sería que levanto el lápiz. Ahora, la sintaxis sería cómo tendría yo que haber escrito esa oración. Que yo levanté sujeto, verbo, objeto, la forma como está escrita. ¿Estamos? Entonces, la asociación lo que le marca es la relación que ustedes pueden haber entre las diferentes clases que habían obtenido previamente. Por ejemplo, dice acá un país que tiene una ciudad como capital o un alumno que estudia uno o más asignaturas. Luego tienen, fíjense, eran tres, la asociación, la agregación o la generalización. La generalización o especialización, esto ya lo vimos ya en la primera parte de la materia, lo vieron también en base de datos. Fíjense, la generalización indica una relación de una clase y una o más versiones especializadas de la misma clase donde las subclases heredan atributos y operaciones. Acá, ¿quién es superclase de quién? ¿Vehículo es superclase de auto o auto es superclase de vehículo? ¿Cuál es la relación que hay? ¿Quién es la superclase? ¿Quién es la superclase? ¿Ah? Vehículo de la superclase de auto. Vehículo es la superclase de auto y auto es la subclase de vehículo. Y creo que habíamos visto un dibujito en una de las clases que decía, cuando ustedes lo ven desde abajo, desde arriba hacia abajo, ¿qué es lo que ven? ¿Una generalización o una especialización? Cuando yo veo de vehículo a auto, ¿qué es lo que están viendo? Una especialización. Una especialización. Y si yo lo veo desde abajo hacia arriba, por ejemplo, de auto con vehículo, ¿qué es lo que estamos viendo? Una generalización. Una generalización. ¿Estamos? Entonces, lo que ustedes tienen que tratar de escribir entre las clases de entidades que ustedes tienen, cuáles son las generalizaciones o especializaciones que puedan llegar a tener, digamos. O sea, de las entidades que ustedes determinen, hay alguna que sea superclase de otra, subclase de otra, o quién se relaciona con cuál, digamos. Seguramente creo que tenían clientes, ¿no? No me acuerdo cuál era el sistema que tenían que hacer en la práctica, pero seguramente hay asociación entre ellos. ¿Y qué relación hay? ¿De uno a uno, de uno a n? ¿Cómo están relacionadas, digamos, las diferentes entidades? Bueno, eso ya depende de cada problema. El último era la agregación. Fíjense en la agregación, dice, indica que un objeto es parte de otro objeto agregado, el que no tiene sentido sin que existan los objetos parte. ¿A qué se refiere eso? Hay dos tipos de agregaciones, fíjense. Una agregación débil, cuando las partes pueden existir fuera del agregado. Y una agregación fuerte o composición, cuando las partes solo existen dentro del agregado. Cuando se quiere comparar el objeto, hay dos posibilidades. Bueno, fíjense en la composición fuerte, por valor, el rombo relleno, la relación estática donde el tiempo de vida del objeto incluido está condicionado al tiempo de vida del que lo incluye. Esto se llama composición. Usted tiene otro que es por referencia, que se hace con el rombo transparente, que es la relación dinámica donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Entonces tiene una agregación. Entonces ustedes pueden tener una composición o una agregación.
Fíjense en este caso, yo tengo almacén y tengo cuentas y tengo cliente. Las tres son entidades, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre cuentas y almacén? ¿Es por valor o por referencia? Cuentas con almacén, ¿cómo es la relación? ¿Por valor o por referencia? Hay una composición. Según la definición, ¿Ah? por valor. ¿Por qué? Bueno, aparte de que hay acá, bueno, que está marcado acá que le dice el rombo relleno, le dice que el tiempo de vida del objeto incluido está condicionado por el tiempo de vida que lo incluye. ¿Qué significa eso? Si yo borro almacén, ¿automáticamente se va a borrar cuenta? ¿Sí o no? No. Sí, porque depende. Acá le dice, fíjense, está condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. O sea, el almacén incluye a cuenta. Si yo borro el almacén, automáticamente se va a borrar cuenta. Ahora, si yo borro el almacén, ¿se va a borrar cliente? No, ¿Por qué? porque el cliente, ¿cómo lo va a borrar? El almacén podría dejar de existir, pero el Es cliente independiente. puede comprar Porque es otro lado. independiente. Por eso, cuando es Sí, independiente, independiente, profe. es una agregación y se coloca este simbolito que es el rombo que no está lleno, digamos. Y cuando es dependiente, hay una composición y colocan el rombo pintado, digamos, que le indica que puede borrar, digamos. Cuando yo borro el almacén, se borra cuenta. Pero si borra el almacén, no se borra el cliente. ¿Estamos? Esa es la relación que hay. Ahora, ¿qué relación hay? ¿Qué cardinalidad hay de un almacén con cuentas? ¿Un almacén cuántas cuentas puede llegar a tener? Muchas cuentas. Varias. Muchas. Entonces, las relaciones de 1 a n. Por eso que, fíjense, acá le pueden poner ustedes un n, o le pueden poner acá el autor, le puso la flechita, digamos, es lo mismo. ¿Qué relación de ahí de almacén a cliente? ¿Un almacén cuántos clientes puede tener? N clientes. N clientes. Fíjense que el ejemplo que teníamos, que estábamos desarrollando, que era el diagrama de colaboración que yo le mostraba, las relaciones de 1 a 1 no tienen más relaciones que esa, digamos. Un socio puede tener, bueno, acá tienen que ver, digamos. Puede ser, ¿cuál es la relación que hay? ¿Es de 1 a 1 o de 1 a n? Un socio, ¿cuántos comprobantes puede llegar a tener? Y por el dibujito parece que muchos. Por el dibujo parece que muchos. ¿Y un comprobante para cuántos socios corresponde? Para uno solo. Para uno solo. Entonces, fíjense en que en todas las relaciones que ustedes, esto que dice identificar asociaciones, asociaciones, agregaciones y generalizaciones, este debería ser el dibujito que ustedes deberían entregar, digamos. El dibujito es las relaciones que ustedes van a tener entre todas las clases de entidad. ¿Estamos? Si van a tener de 1 a 1, de 1 a n, y si va a ser por valor o por referencia, digamos. ¿Estamos? ¿Y fin?